este orden con libertad. Entonces Jesús, primeramente, les explica el misterio 24. Las 24 partes del ser dentro del misterio mismo de la unidad, su relación con el sexto misterio o alma humana según el orden del árbol de la vida de los cabalistas, de arriba hacia abajo y cómo esta alma humana, mediante los tres factores de la revolución de la conciencia, morir, nacer y sacrificarse, activa su capacidad de participación o, por el contrario, la detiene, esto es, detiene el telar de Dios, la creación o la restauración, según sea el caso, de las vestiduras santas, cuerpos solares o existenciales, astral, mental y causal, mediante los cuales es posible alcanzar mayor nivel de conciencia. En segundo término, Jesús les habla de las 5 impresiones de la gran luz que, cristalizadas en la carne humana y en forma de pentagrama, son el hombre real en armonía perfecta con los primeros 5 genios planetarios, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael y Samael, también contenidos en el ser de cada uno de nos. Y tercero, les habla acerca de lo que es el tesoro entero de la luz, es decir, la piedra filosofal de los trabajadores valerosos de la gran obra interior, después de la muerte y resurrección esotérica. Mucho más dice el gran Maestro Jesús después de su resurrección. Por ejemplo, habla también de la gran expansión, durante la creación del gran invisible o espacio abstracto absoluto y sus triples poderes o mónadas, que con los 24 invisibles o partes del ser, sus regiones, sus aeones, sus órdenes esotéricas, se extienden como la manifestación misma del gran invisible. Y habla de aquello que está contenido en estas diversas creaciones, de un mismo y único creador, sus no generados, es decir, aquellos que aún no han nacido por segunda vez de la alquimia sexual. De los que sí han conseguido nacer y los discípulos de estos. Y sus impares y sus regidores, autoridades, señores, arcángeles, ángeles, decanos, servidores, todas las casas de sus esferas, todas las órdenes esotéricas de cada una de ellas, etc. Habla de la total expansión de las emanaciones del tesoro de la luz o piedra filosofal. De sus órdenes esotéricas, cómo están extendidas. De sus salvadores, de acuerdo con la orden de cada una de ellas, cómo eran. Les dice qué guardia se encuentra a cada puerta del tesoro de la luz, la piedra filosofal o el Cristo íntimo resurrecto, la Jerusalén interior. De la región del Salvador gemelo, que es el Hijo del Hijo, el hombre causal o Tiperet. De los 3 amens, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sus regiones y expansiones, y a qué región están expandidos los 5 árboles, los prodigios, los hechizos, los jinas, los poderes más ocultos, la ley, el karma, las órdenes de los señores de la ley. De los 7 amens, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel, que son las 7 voces, cómo están expandidas y lo que es su región. En general, Jesús solo había dicho antes de su resurrección que salió de ese misterio, sin especificar cómo la gran luz se ha expandido a sí misma. Por esta razón, los discípulos pensaron y con ellos toda la humanidad que nada había dentro del misterio del Dios único. Y por ello ahora su promesa no dejará nada oculto que no deba ser conocido. La gran luz que envolvió a Jesús. Continúa el capítulo 2 diciendo que en el Monte de los Olivos, esotéricamente, el mundo causal, como lo explica el maestro Samael, mientras hablaban de estas cosas con gran regocijo, estando Jesús sentado un poco más allá de sus discípulos, es decir, más allá del mundo causal, por encima del universo mental, astral, etérico y físico, cuando la luna estaba llena y cuando el sol había aparecido en su marcha, en el instante ata cruz cósmica, llegó tras el gran maestro una inmensa fuerza luminosa brillando de manera extraordinaria y con diversos rayos descendió sobre el gran maestro, y lo envolvió de tal manera que los discípulos con gran temor y agitación no le podían ver. Entonces Jesús ascendió al cielo, y 3 horas después, todos los poderes del universo entraron en gran agitación, movimiento y confusión. Unos contra otros. Y todos pensaban que el mundo sería arrollado, debido al gran terremoto provocado en su ascenso por el gran maestro. No olvidemos que el Cristo está en él. Tengamos presente que el Cristo no está condicionado por la ley. El Cristo es un habitante del absoluto. Los poderes habituados a regular y controlar el orden del universo, o poderes demiúrgicos, se encuentran de pronto ante quien está más allá de todo número, peso y medida. Pasado un tiempo, el cielo se abrió y vieron de nuevo descender a Jesús. Pero como su luz era tan inmensa, los discípulos tuvieron gran temor. Entonces, viendo Jesús la gran perturbación, les invita a tener valor, que le reconozcan, que se trata de él, y a una petición de ellos gradúa la intensidad de su luz, y les promete explicarles todo esto que ha acontecido. Y esto les dice el Maestro Jesús.
Y sucedió, cuando me senté un poco alejado de vosotros, y que medité acerca del orden del ministerio por la gracia del cual fui enviado, que ya estaba consumado, se refiere a la misión encomendada por el Padre y sus 24 partes. Que éstas aún no me habían enviado mi vestidura, y por ello, meditando entonces en esto, su vestidura de luz le fue enviada, y este es el resplandor que lo envuelve y lo asciende al cielo. Esa vestidura la dejé entonces atrás, en el último misterio, hasta la hora que debería ser consumada para poder usarla, y empezaría a hablar con la raza humana y revelarles desde el principio de la verdad hasta su final, y hablar con ellos desde los interiores de los interiores hasta los exteriores de los exteriores y desde los exteriores de los exteriores hasta los interiores de los interiores. Regocijaos por consiguiente y alegraos y regocijaos más y más profundamente, porque se os ha concedido que hable primero con vosotros desde el principio de la realidad hasta su final. Y así se inicia el verdadero milagro del Cristo Jesús. Si el lector ha llegado hasta aquí, si nos ha acompañado en esta investigación, ahora podrá conocer en este apartado del Pistis Sophia llamado de los espíritus de los discípulos y su encarnación, lo que el gran maestro hizo para que la humanidad conociera pública y esotéricamente el drama solar del Cristo. Y es aquí donde comienza a tejerse la naturaleza oculta de lo que luego será el escenario físico donde los actores conscientes e inconscientes estructuraron lo que ahora llamamos cristianismo. Por ejemplo, veamos ese lado esotérico de la misión apostólica, su naturaleza trascendental, mucho antes de que los primeros discípulos de Jesús vinieran al mundo. Dice Jesús: por esta razón os he elegido en verdad desde el principio hasta el fin del primer misterio. Regocijaos y alegraos, porque cuando partí de este mundo traje conmigo 12 potestades, tal como os lo he dicho desde el principio, las cuales las he despojado de los 12 redemptores del tesoro de la luz, de acuerdo al mandato del primer misterio. Y es aquí, insisto, donde nace el primer milagro del Cristo, el cual consiste en que mucho antes de que cada uno de los apóstoles o discípulos vinieran a este mundo, el gran maestro ya había depositado la fuerza de los 12 redemptores que se encuentran en el tesoro de la luz de nuestro universo y de acuerdo con el mandato del Padre de nuestro universo, en el vientre de las madres de sus apóstoles. Y en la forma de Gabriel ejecutó esta acción, sin que los príncipes o guardianes de los aeones, los señores del karma, etc., se percataran. Continúa el gran maestro. Estas, las 12 potestades cósmicas, en otro tiempo las vertí en el vientre de vuestras madres, cuando vine al mundo. Esas son aquellas que están en vuestros cuerpos ahora. Por tal motivo os he dicho verdaderamente desde el principio que no sois de este mundo. Yo también no lo soy. Así preparó Jesús su estrategia para tomar por asalto lo que como Cristo le pertenece, las esencias y almas, dominadas de manera lamentable por el príncipe Atemundo, para que luego esta gran obra se plasmara magistralmente en el mundo físico a través de sus 12 principales discípulos, y tuviera las repercusiones esotéricas que ha tenido en cada una de las 12 partes del ser de cada uno de nos. Por ello, se comprende que cada palabra o movimiento de Jesús era la confirmación de un libreto previamente establecido desde las dimensiones superiores del cosmos, en correspondencia con el zodíaco y los movimientos en cruz de nuestro Sol de Ors. Desde la perspectiva más esotérica, Jesús conectó aquel mundo solar y electrónico del Cristo con nuestro mundo celular o tridimensional, subordinando en cierto sentido a las demás dimensiones, superiores e inferiores, de nuestro cosmos, para que no solo sirvieran de marco, sino que además registraran en su memoria acásica lo que cada uno habrá de vivir si alguna vez emprende el camino de la cristificación. Recomiendo leer y profundizar con atención esta parte del Pistis Sophia. Cuidaos de los falsos profetas. De los espíritus de los discípulos y su encarnación, página 38 de la primera edición de México y de España. De la encarnación de Juan, el Bautista. El párrafo que sigue es verdaderamente maravilloso. Jesús. Y sucedió entonces, cuando llegué en medio de los regidores de los aeones, que miré hacia abajo sobre el mundo de la humanidad por orden del primer misterio, el padre de nuestro sistema. Encontré a Isabel, la madre de Juan el Bautista, antes de haberlo concebido, y sembré en ella la fuerza que había recibido del Iao menor, el digno, que está en medio, aquel que tiene el poder de proclamar antes que yo y preparar el camino, y bautizar con el agua del perdón de los pecados. Esa fuerza, por consiguiente, está en el cuerpo de Juan. Y es aún más excepcional lo que sigue cuando Jesús prepara su propia encarnación y actúa como Gabriel para anunciarse a María, su madre. Aconteció entonces, después de eso, que al mandato del primer misterio miré hacia abajo, sobre el mundo de la humanidad, y encontré a María, quien es llamada mi madre de acuerdo al cuerpo de la materia.
Hablé con ella como Gabriel y, cuando volvió de lo alto hacia mí, le vertí de allí la primera fuerza que había recibido de Berbelo, que es el cuerpo que he llevado en lo alto. Y en vez del espíritu, vertí en ella la fuerza que he recibido del gran Sabaoth, el digno, que está en la región de la derecha. Para concretar, diríamos que el gran Kabir Jesús, en su calidad de Cristo cósmico, en forma muy sabia y por orden del Padre muy amado, actuó en el destino de esta humanidad, antes, durante y ahora mismo lo está haciendo, querido lector. Y esto es inevitable en él, pues su naturaleza infinita está fusionada de manera inevitable menos mal con cada uno de nos, y está su gran cruz que con tanta dignidad y amor lleva consigo, pero que desafortunadamente nosotros hacemos tan pesada. Respecto a todo esto dice el VM Samael Aun Weor. En el mundo electrónico el Cristo es luz y vivimos en todas las cosas. Allí vivenciamos tremendamente la realidad de la unidad de la vida. Los cuerpos electrónicos se mueven libremente con la gran luz en el espacio divinal. La conciencia humana, vestida con su cuerpo electrónico, incluye dentro de sí misma la vida y la conciencia de todos los seres del universo. Esto es el yoga, la unión con Dios. Todo aquel que adquiera espíritu tiene que vivir el drama del Cristo interno. En su vida práctica, en su hogar, en su pueblo, entre sus gentes. Este es un drama cósmico que existe desde antes de la venida de Jesús. La esencia del drama, su evento principal, es la muerte del iniciado y su entrega suprema al Padre. Este acontecimiento se sucede entre rayos, truenos y grandes terremotos. Este era el cristianismo de aquellos gnósticos de los primeros años de la era de Piscis. Este es el cristianismo que ahora abrazamos con el VM Samael Aun Weor en esta nueva era de Acuario. Los milagros de Jesús. El autor del libro Cristología Gnóstica, tomo segundo, de la Biblioteca de Autores Cristianos, Antonio Orbe, sí, dice en el capítulo 19 lo siguiente. Está aún por escribirse algo digno sobre los milagros de Jesús entre los gnósticos. La monografía de Grant los omite por entero. La de Rosasder sobre los hechos apócrifos de los apóstoles estudia muy bien los dos elementos, que denomina artalógico y teratológico, pero sin derivar a la literatura doctrinal heterodoxa incidentalmente emparentada con ellos. En contraste con el enorme material de tales hechos, es insignificante en cantidad el de la gnosis sectaria. La biblioteca de Nag Hammadi no hace excepción. ¿Recelaban los herejes de los milagros? Los gnósticos se atenían a los relatos del Evangelio. Nunca gustaron de fantasear con los milagros del niño Jesús, como los evangelistas de la infancia. Ni antes del Jordán, ni después de la pasión hizo el Señor prodigios. Non es grande facere signa, decía Porfirio. En una atmósfera donde todo el mundo creía en la magia, los milagros podían impresionar a las masas. Moralmente sospechosos, no merecían la estimación de los selectos. Nadie venga a objetarnos. ¿Qué inconveniente hay en que, aun el por nosotros llamado Cristo, a pesar de ser hombre, puro, venido de hombres, haya hecho prodigios por arte de magia, y haya parecido por eso hijo de Dios? Igual que San Justino, los grandes gnósticos no suelen fundar la divinidad de Jesús en solo milagros. Raras veces enumeran sus prodigios. Porque sus grandes y admirables hechos, por ser inefables y quizás imposibles de proferir ni de oír, mejores, sean de momento omitidos. En resumen, diríamos que los gnósticos de todos los tiempos siempre han sabido que lo importante de un milagro es la verdad que oculta como medio de encontrar el camino hacia el ser íntimo. Porque también un milagro podría desviar nuestra atención hacia afuera, que es lo que ha sucedido con las actuales religiones oficiales, donde poco importa la esencia práctica de sus doctrinas. Si existe algo en verdad digno sobre los milagros de Jesús, es precisamente este apartado que hemos seleccionado del Pistis Sophia de los gnósticos, donde Jesús es el autor y actor de este drama cósmico solar, con un objetivo muy claro. Ofrecer la posibilidad de que cada uno de nosotros pueda cristificarse y no permanecer por siempre fuera del misterio divino, venerando inconscientemente el continente de Cristo y no su contenido, justificando por siempre de modo nuestra condición pasiva de almas pecadoras, y sin más esperanza que la de esperar la muerte para saber qué lugar se nos tiene reservado. ¿Es este el cristianismo real que enseñó Jesús? Siempre que lo infinito irrumpe en lo finito, se produce un milagro. Y esto sucede en cada amanecer, cuando la Tierra recibe del Sol los primeros rayos. Y está sucediendo en cada instante. Por ello vivimos, por ello existimos. Encarnemos los principios del Sol, y toda nuestra Tierra filosofal se verá de continuo beneficiada. Esta es la doctrina solar de los gnósticos, el Evangelio esotérico de nuestro Señor Jesucristo.
Rafael Vargas, el mito gnóstico de Sofía, la divina sabiduría, el trueno, la inteligencia perfecta. Yo soy la que he sido enviada desde el poder y he venido hacia los que piensan en mí y he sido encontrada en los que me buscan. Miradme los que pensáis en mí y escuchadme, oyentes. Los que me estáis esperando, acogedme junto a vosotros. Y no me apartéis de vuestra vista. Y que no me odie ni vuestra voz ni vuestro oído. Y no me